le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Tato? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva emisión de El Tornillo, aquí en el canal de la ciudad. Profe, ¿Cómo estamos? mejor de lo que parecía. Tenés cara de estar mejor. Un poquitito. Tenés cara de estar mejor. No preguntemos por qué, pero bueno. Se instaló, como siempre en la Argentina, cada tanto el tema del federalismo. Hay una discusión sobre el método de gobernar el presidente. Estamos en pleno proceso electoral. Hay como una irrupción de la cuestión institucional en la agenda, ¿verdad? Así es. Ahora, como siempre en Argentina, la cuestión institucional no viene por cuestiones, digamos, virtuosas, ¿no? Es como cuando baja el agua del estanque que tenías en tu casa. Yo, mirá, ahí está el triciclo, desde cuando era pibe estaba ahí, ¿no es cierto? Cuando bajó el agua, y cuando baja el agua de la repartija, ¿no? Cuando baja el agua del crecimiento o la posibilidad de que todos estén bien, entonces surge la discusión federal con fuerza, ¿no es cierto? Por lo que sea, bienvenida sea, porque la Argentina es un país federal, ¿no? Su funcionamiento es federal, pese a que, por el otro lado, es centralista, ¿no? ¿Y por qué es un federalismo centralista? Bueno, ya lo vimos en varios programas que le dedicamos a esto, ¿no? Porque las provincias, en su conflicto con Buenos Aires, tuvieron que centralizarse para poderle hacerle fuerza, ¿no? Ahora, esto es una discusión por plata, pero no solo, ¿no? No solo por Es una discusión de política, poder. fundamentalmente también, ¿no es cierto? Porque si Atributos. hay algo en donde el federalismo se destaca en la Argentina es políticamente, ¿no? Los gobernadores son realmente muy poderosos en términos políticos, ¿no? En su provincia mandan ellos. Y tanto es así que nuestra Constitución, todo lo que calla es de las provincias, ¿no? No es como la Constitución de Canadá, que es al revés. Claro. Todo lo que calla es del Poder Central. No. Aquí está hecha por un preámbulo que invita, ¿no?, a los convencionales por voluntad de las provincias, ¿no? Ahora, eso en la práctica hay como capítulos, no sé si resueltos, pero que como que se van reinventando cada tanto, ¿no? Totalmente. Con características a veces novedosas, Totalmente. a veces muy Pero tradicionales. siempre tenemos el tema de políticamente poderosos, económicamente débiles, Claro. dependiendo de la billetera del gobierno central, que por otro lado saca de los distritos que tienen plata, como provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, y lo distribuye hacia la Casa Rosada primero y después las provincias más Ahora, pobres. todos los gobernadores se quejan, ¿no? Todos. Todos dicen que la copa los perjudica, los que reciben más plata de lo que producen, los que producen mucho y tienen que ser... Todos sienten que eso no es un síntoma que funciona bien el sistema. Sí, sí. Y también por eso vos tenés la imposibilidad de la nueva ley de coparticipación, porque tenés al Congreso, donde mandan las provincias más ricas, ¿no?, por mayor cantidad de densidad de población, aunque eso no solamente, nosotros, digamos, no siempre se cumple, eso quiero decir, pero también tenés el Senado donde sí mandan las provincias más humildes. Las provincias más humildes dicen, denme más plata. Las provincias más grandes dicen, no me saque tanta plata. Claro. ¿no? Entonces ahí, digamos, si vos... Más grandes o más ricas, ¿no? La intersección, sí, estoy hablando de eso, la intersección, ¿no es cierto?, entre el Senado y diputados, que es lo que tendría que darse para salir la ley, está vacía. Ahí hubo estos días un lío generado por un amigo de la casa, Federico Sturzenegger, que, bueno, con la discusión en el Senado de la semana anterior, claro, interpretó que un cambio en la ley de coparticipación por mayoría simple habilitaba al presidente a un nuevo régimen de coparticipación con el mismo método, ¿no? Sí. Por eso decía, no la vete, si me preguntan, sin comprender que el régimen de copa requiere una mayoría calificada. Totalmente. Y por la Constitución del 94, no es una crítica, simplemente se entusiasmó, bueno, me parece a mí, con eso. Bueno, ahí necesariamente los economistas necesitan a ese colega que mutuamente está ausente y llama a los politólogos, por lo menos los abogados. Ese, ¿no?, primo lejano. Ese primo lejano, ¿no? Vos viste que cuando un politólogo se porta bien, se encarna en un economista. Sí, claro. Cuando un economista se porta bien, se encarna en un físico. Sí. Pero cuando un politólogo se porta mal, no sabemos qué se encarna. No vamos una especie de bicho raro. No, es un bicho raro, ¿no? Algunos dicen un comunicólogo, pero no, son no, primos. Tampoco. También, son primos. Tampoco. Yendo a la coyuntura, hoy es domingo, Luis, ayer anoche han cerrado las listas en la provincia de Buenos Aires, al margen del nombre que no viene al caso porque son los que son. La pregunta es la siguiente. ¿Vos crees que esto va a un escenario de polarización o que
la famosa tercera vía, en la ancha avenida del medio, que a veces es un pasaje de media cuadra. ¿Qué hay ahí? Y mirá, es difícil la provincia, porque la provincia son tantas provincias, es tan grande la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y es tan diferente el conurbano, inclusive el conurbano norte del sur es diferente, La primera a tercera, famosa, como ¿no? también es diferente, ¿no?, el conurbano de lo que es el interior de la provincia. El Claro. conurbano estamos hablando de 1/3 del electorado nacional. Es increíble eso, ¿no? Vos fíjate que las ciudades grandes y ciudades importantes en la Argentina configuran el otro tercio, y el otro tercio es lo restante, no tenés 3/3. Es una locura. Es una locura. Entonces, ahí vos tenés diferentes polarizaciones, porque vas a tener una polarización nacional, digamos, entre, uno puede decir, bueno, el kirchnerismo y la Libertad Avanza, ponele. Pero también vas a O tener... lo que queda del kirchnerismo. ¿Sabes lo que queda del kirchnerismo? Pero también vas a tener polarizaciones diferentes, por ejemplo, entre el interior de la provincia de Buenos Aires y el conurbano, ¿no? Claro. Ahí también. Y dentro del conurbano entre la primera y tercera, probablemente. También. ¿No? Así que tenés ahí un panorama muy variado donde puede haber muchas combinaciones. De ahí te sigo que decir que tal día gane tal va a ser un artificio intelectual, ¿no? Se va a decidir en los programas casi, ¿no? Porque ganó la tercera, no ganó la primera, no, porque no ganó en la otra, no, pero ganó acá, ganó ya, ¿no? Salió segundo. Vamos a escuchar argumentos de todo tipo, me parece. Y ahí se va a librar, el X se va a dar el veredicto electoral. Ahora, ahí, Luis, vos marcas algo que por ahí es contraintuitivo, porque estás marcando una especie de mosaico lleno de matices, donde más que polarización hay que poner la lupa y ver, bueno, qué tipo, en todo caso, de debate se plantea. Sí, el resultado no es polarizado, sin embargo, cada vector Claro. es polarizado, eso es. Y eso me lleva, cuando me pongo en lugar de los inversores que me dan Argentina, o de los políticos que piensan en el 2027 y no en el 2025, y conocemos muchos. ¿Conoces alguno que no? Pero No, bueno, es notable, ¿no? es notable. Ahí el interrogante que surge es el siguiente. ¿Esta es una elección que de alguna manera ordena el sistema o es como algo que hay que pasar y en el fondo los animal spirits de la política y el mercado están ya mirando 2027? Mira, yo creo que de un tiempo a esta parte cada elección desordena el sistema. Y no estamos ante la conformación de un nuevo sistema político, estamos ante la demolición de un sistema político. Que no terminó aún. Que no terminó. Y eso no implica en política la construcción necesaria. Es cierto que la política, decía Aristóteles, hoy estoy griego, ¿no?, que adolece y odia el vacío. Pero el vacío no tiene por qué ser llenado por una construcción política, puede ser llenado por personalidades. Claro. ¿No? La fragmentación llena un vacío, ahora lo llena de términos subóptimos, diríamos, ¿no? Entonces, digo, toda esta cuestión no habla del ordenamiento político porque muere uno, ¿no? A veces puede mover el ordenamiento político y puede no hacer nada, ¿no? Hay allí, Luis, por último, una situación contradictoria, frentes, algunos más homogéneos, otros menos, ¿no? Y al mismo tiempo como ausencia de líderes, ¿no? El liderazgo de Cristina está en una especie de, bueno, lenta agonía, Kicillof que busca ahí imponerse, pero bueno, la figura de Massa, que es como una especie de un puente entre esos dos. En el radicalismo, ves también, hay líderes dentro del radicalismo, pero no son líderes sociales o políticos instalados fuera del micromundo, de la microfísica radical. El PRO, que está en esta cosa rara, casi entregado a la Libertad Avanza. Un porcentaje de algunos líderes intendentes que están buscando la alternativa. Y el propio oficialismo, bueno, que tenía una figura instalada que seguramente va a jugar a nivel nacional. Lo de ayer fue a nivel subnacional, expert probablemente. Pero bueno, aparecen figuras, algunos intendentes, con pretensión de, bueno, tener algún tipo de influencia más allá de su distrito. Esto también te da una idea de fragmentación enorme, ¿no? Sí. Ahora, que surja un líder, uno puede decir, es azaroso. No vas a un supermercado y decir, me da un líder. No, tengo la mitad de un líder. Bueno, démelo, la otra mitad lo vengo a buscar la semana que viene, ¿no? Y un líder también tiene que ver con la sociedad, ¿no? Disraeli decía, soy su líder, tengo que seguirlos. Claro. Entonces, ¿qué tipo de sociedad tenemos y qué tipo de líder está reclamando esta sociedad? Porque por ahí la política, como se dio hasta ahora, no está dando ese líder. Ahora ese líder es alguien como Milei. Entonces vas a tener unos cuantos Milei, ¿no? Porque con uno ya tenemos suficiente, ¿no? Porque es un... Digo, no lo digo en términos de No, gustos, digo en términos de intensidad.
¿no? O sea, no puede haber 2000 ahí. Él ya cubre el plano de la intensidad. Tampoco los líderes son absolutos, siempre compiten, tienen Al otros. contrario, ¿no? Uno Claro. busca un líder en las antípodas, ¿no? Vos fijate Tal cual. en lo que fue Mauricio Macri de Cristina Fernández, ¿no es cierto? Los globos amarillos, ¿no? Es lo diferente, ¿no? Lo que te... Lo diferente. Ahora, lo diferente, pero en una nueva sintonía, podríamos decir, ¿no? Ahora, vos ves, Hay etapas con sintonías, ¿no Claro. es cierto? vos ves la pluralidad de construcciones, pero no ves una pluralidad de narrativas todavía, ¿verdad? ¿O sí? Yo lo que veo es que la narrativa no está siendo eficiente. Hoy usamos imágenes e insultos, ¿no? Y la narrativa Terrible es propia. Ahora, hubo una decadencia de la narrativa, porque antes lo que había eran discursos. Sí. ¿No? Y los discursos, cuando uno habla de discursos, habla de argumentos. Cuando hay argumentos, uno puede intercambiar argumentos. Seguro. ¿No? Cuando vos tenés relatos, ya es otra cosa. Un relato es lo que se cuenta en una comunidad frente al fuego, ¿no es cierto? Y muchas veces terminamos los palos. Y cuando tenés gritos, Y cuando tenés gritos ya es la imposibilidad, ¿no es cierto?, de la comunicación. gritos y susurros. Gritos y susurros, o ruido y furia, Claro. más shakespeareano, ¿no? Macbeth, ¿no? Cuento contado por un idiota que no sabe cuál es el sentido. Tal cual. ¿no? Y hoy lo cacofónico, te digo que es un equivalente funcional al silencio. Y el silencio es más bien propio de la dictadura, ¿te acuerdas? ¿No? El silencio es salud, ¿no? Decía Los cuando éramos chicos. sonidos, los sonidos del silencio. Eso está, Hoy estamos poéticos. era un cartel que estaba en el obelisco, para los que tienen menos de 80 años, estaba en el obelisco. Lo había puesto López Rega en una campaña para bajar la polución, no sé si de esa manera el ruido, la polución sonora en la ciudad de Buenos Aires. Terminó con la dictadura militar. Así que, Claro, que eran los dueños del silencio, los socios del silencio, como la película Tal esta, cual. ¿verdad? vamos ahora a esta nueva parte del programa. ¿El pueblo quiere leer? Hoy vamos a recomendar no uno, sino dos libros. Por un lado, Bueno. El Federalista, que fue como uno de los textos fundantes en la experiencia democrática republicana de los Estados Unidos, de varios autores, entre ellos Hamilton, que para los politólogos, y Madison, que son dos autores de esos Sí. que, padres fundadores de la ciencia política moderna. Y vamos a recomendar también las bases de nuestro padre fundador de la Constitución, Founding Juan Fathers aquí. Bautista Alberdi. ¿Por qué? Ahora- Porque ambos libros enfocan la cuestión de la construcción institucional con perspectivas complementarias, con mucho contexto. Uno no entiende eso sin mirar el contexto, pero con la capacidad de pensar instrumentos que sobrevivan a lo largo del tiempo. Y generen progreso, ¿no es cierto? Bueno, Porque claro. los dos está dado, primero, el problema que tenía los estatutos de la Confederación de Estados Unidos, que fue la primera, podríamos decir, remedio de Carta Magna, en donde no había gobierno central. ¿no? Claro. Bueno, en la Argentina no había nada, ni siquiera eso. No, era un Ahora, desierto. es cierto, vos fijate el estilo, ¿no? La diferencia, porque el federalista es una suerte de folletín por entregas, ¿no? Sí. Porque como en Estados Unidos las legislaturas estatuales tenían que confirmar la Constitución, no es como acá que era, ¿viste? Pido gancho y se acabó, ¿no es cierto? Aquí solamente con el Congreso Constituyente ya estaba la Constitución sancionada, ¿no? En cambio, en Estados Unidos tenía que ser confirmada, y en Nueva York, ¿no?, había que explicarles por qué un distrito chiquito como un piano como Maine tenía 2 senadores como ellos. Claro. Entonces, fíjense que por esa necesidad se armó realmente teoría política del máximo nivel, ¿no? Porque el federalista es comparado con el Leviatán de Hobbes Literalmente. o el Príncipe de Maquiavelo, Sí, literalmente. Ahora, es cierto que fue post facto. Una vez que se rompieron los cuernos de la Convención Constituyente de Claro. Filadelfia, ¿no?, la vendieron, la legitimaron. Bueno, pues eso es tan meritorio lo de Alberdi, ¿no? La verdad es increíble, porque estaba en Quillota, que hoy vas a Quillota, ¿no? Para ir a Viña tenés que pasar por Quillota. Tal cual. Creo que hay un kiosco, ¿no? Hoy. Hoy hay un Imagínense kiosco a de mediados del siglo XIX. 24 horas, no, digo, 24 horas al año también, digamos. Puede ser 2 horas por día. Y en esa ciudad chiquita como un piano, pintoresca, él escribió esto en 2 o 3 meses, ¿no? Diciendo, tratando de alcanzar el tiempo que se me escapa, ¿no? Claro. Carta fría famosa, y se lo mandó por mail. Bueno, no, creo que no había. Es un attachment. En un attachment. No, lo publicó y lo mandó. Sí. Y se encontró después de unos meses que en el Mercurio, ahí de nuestros compatriotas trasandinos, estaba la carta dirigida a él, Así de es. Urquiza, diciéndole:
Che, muy bien esto. Maestro. La verdad que, maestro, La gracias. al ángulo. Gracias, increíble. La anécdota, digamos, tremenda que también te dice lo que es la Argentina es que Urquiza nunca lo conoció personalmente Así es. al Verde, ¿no es cierto? Así es. Estaba en el otro despacho para ser enviado a Francia y dijo, bueno, envíenlo directamente, pongan una estampilla. Porque parece que en política la inteligencia se tolera. Sí, genera un poquitito de ruidito a los que tienen el poder tener a alguien al lado que por ahí piensa, Más Alberdi, ¿no? piensa demasiado, ¿no? Bueno, pero ahora no hay problema, viste que ahora ha bajado tanto el nivel que nadie se preocupa. Ahora, Luis, en el próximo bloque vamos a tener la oportunidad de entrevistar a alguien que pasó por el Congreso de la Nación en el momento crítico, fue gobernador de su provincia y tiene una mirada curiosamente institucionalista, bastante Raravis. singular. Es una figura que vale la pena escucharla. No se vayan, vamos ahora al corte, volvemos en un ratito aquí en El Tornillo. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Continuamos aquí en El Tornillo por el canal de la ciudad y tenemos el placer de tener como invitado a Juan Manuel Ortubey. Ustedes lo conocen, fue, entre otras cosas, gobernador de Salta en 3 oportunidades, fue diputado nacional. Un placer tenerte, Juan Manuel. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por venir. Contento de estar acá. Nos sorprendió gratamente leer que vas a volver al ruedo, que te lanzás nuevamente. Sí, sí. La verdad es que yo tengo una mirada muy, pero muy crítica respecto a lo que está pasando en la Argentina. Creo que no solo, bueno, la agenda, digamos, libertaria es una agenda que le está pegando en el centro de la flotación a los sectores, no solo los más vulnerables, digamos, a todos los sectores medios de la Argentina, está golpeando fuerte, sino que hay otro problema, es que la institucionalidad argentina está seriamente en peligro. Un modelo como este, francamente excluyente, no puede funcionar con plena democracia. ¿Por qué? Porque te está dejando 2/3 de la sociedad afuera. Entonces, si dejas 30 millones de argentinos afuera, inevitablemente, esto cierra con menos democracia. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasó con vos? Vos entraste a la política muy joven, llegaste al Congreso en el 99, recién lo recordamos fuera de cámara. Sos testigo, protagonista, a pesar de que sos joven, de todo un periodo en el cual la política como se entró en una especie de turbulencia. Hay una fuerte crisis de representación en el mundo, esencialmente. En Occidente es muy fuerte. Sí. En la Argentina viene acompañada de pésimos resultados. Nuestro sistema político no le ha dado resultados a gran parte de la población argentina. El nivel de inequidad que tenemos en la Argentina es importante. La pérdida en términos de productividad, de competitividad del sector productivo, de todos los sectores de la Argentina, se ha ido agravando, y tenemos un componente complejo. La Argentina hace prácticamente 10 años que no crece nada. Entonces, cuando a vos te pasa eso, inevitablemente el sistema representativo cruje y hace crack. ¿Qué pasó? Hemos en la experienciado realmente un fracaso en la Argentina. Somos Sí. conscientes en términos culturales, políticos de un fracaso. Ahora, el tema es que esto ha llevado también al debilitamiento institucional, ¿no? Porque Bueno, y lo que vos planteas en términos De acuerdo. culturales, yo ahí sí valoro la honestidad intelectual del presidente de la Nación. El presidente plantea que él viene acá a dar una batalla cultural. Él quiere instalar en la Argentina la ética sajona protestante en donde el éxito económico y el individualismo son los motores de la sociedad. Y eso se da de patadas con nuestra idiosincrasia. claro, Los inclusive con argentinos- nuestra constitución, el porque somos- 14 bis. Claro, nosotros Ni más ni somos menos. diferentes, pero no Somos solo diferentes. el 14 bis. El El preámbulo funcionamiento, de la el Constitución preámbulo. ya, 100 años antes, 104 años 104 antes años, del 14 bis, ya nosotros tenemos el concepto de la justicia social. Los peronistas nos lo apropiamos como algo propio, pero el constitucionalismo social Es cierto. ya desde el principio del siglo XX, prácticamente invadió para bien todo el sistema institucional de Occidente. Entonces, hoy pretender ir contra todo eso, obviamente puede andar más rápido un colectivo que no para en todas las paradas, van a ir más cómodos los que van en el asiento metáfora. porque no hay nadie que va parado. La metáfora Pero tremenda. claro, van a llegar solo 21 que son los asientos. ¿Qué es lo que la Argentina resolvió? Que lleguemos un poco más tarde y que lleguemos todos. Bueno, hay que hacer que lleguemos, porque también el problema hubo que a veces no llegábamos.
Entró a Noble Igualdad, un poquito antes, ¿no? Sí. estaba allá, Exactamente. estaba Mico. Tal cual. ¿no? Es cierto, porque empieza con libertad, 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 pero desde trono la Enseguida, libertad, libertad e igualdad. Las dos cosas te ponen a acordar. Están los dos porque no tenés libertad, sino tenés las condiciones para aprovechar las Y oportunidades. de ahí también Muy necesitas bien. la otra parte, que es la legalidad. El problema Estado de del Derecho. bajo umbral de institucionalidad. Nosotros tenemos un vicio histórico en la Argentina, de creer que cuando hablamos de seguridad jurídica estamos dándole una especie de prerrogativa especial a los ricos, a los poderosos. Todo lo contrario. La seguridad jurídica Tal cual. es para que el más débil no sea avasallado por otro. Totalmente. La autodefinición, la autopercepción de anarcocapitalista del presidente de la Nación define con claridad, es anarco para destruir al Estado de manera tal de que el capitalismo asfixie a la Sí. población que no tiene ninguna Un defensa. darwinismo social, digamos, explícito. La ¿no? ausencia del Estado, después discutamos, necesitamos un Estado eficiente, no Por cualquier supuesto. Estado, estoy de acuerdo. El problema ¿cuál es? Como tuviste Estado ineficiente en muchas áreas, entonces se justifica en algunos sectores decir rompamos todo que no haya Totalmente. Estado. Ahora, el corolario de esto es que vos, la Constitución también te imponía, para poder conjugar libertad e igualdad, porque finalmente es una fórmula política, ¿no? Porque no está escrita en el cielo, de altos niveles de consenso, requerimiento de consenso. Frente a esto, que no deja de ser una minoría intensa, lleva a saltear las instituciones, una suerte de populismo de derecha también, ¿no? Mira, 100%, y en esto coincido plenamente, recordar el concepto de minoría, intensa, Intensa. muy, muy intensa, pero Demasiado. minoría al fin. ¿Estamos? Y el problema ¿cuál es? Esto se sostiene inevitablemente con nuestra base cultural. Esto no se puede sostener, como decíamos al principio, con plena democracia. Entonces, hay cosas que son complicadas. La baja participación en elecciones es un elemento que ayuda a seguir generando ese tufillo a menor Claro. institucionalidad. Si no tomas vos las decisiones, las toman por vos. La baja calidad de la discusión parlamentaria es otro elemento también. Pachuga, claro. La violencia verbal y hasta física muchas veces sigue alimentando eso. El problema en aquellos que a veces en los ratos libres nos gusta estudiar, en su momento también algo de clase doy sobre el tema, es estudiemos la historia de todos los procesos autocráticos o autoritarios en la historia de la humanidad y después discutamos si empezaron distinto a esto. No estoy diciendo que estemos, pero No, hay es un una peligro. condición necesaria, no suficiente. Hay como componer. Hay muchos componentes. Claro, Es una condición necesaria, pero no suficiente. Después tiene, ¿no? Por eso Pueden digo, discutir pero digo, por otras vías. pero si lo depende estamos también de la viendo- ciudadanía, Juan Manuel, ¿no? De Claro, que no pero es que discurra. obviamente, ¿qué es lo que pasa? También asumamos una cosa, asumamos que hoy vivimos en un mundo en donde una importante porción de la sociedad te va a decir que la democracia no es esencial para el funcionamiento porque como no obtuvo buenos resultados en términos de gestión y da lo mismo otra cosa. ¿Por qué? Y también tiene que ver con una cuestión generacional, porque no vivieron otra cosa. Bueno. O sea, ¿cuándo valorás las cosas? Cuando las perdés. Como vas a ser candidato peronista porque eso es tu identidad. Sí. ¿Qué es el peronismo hoy? ¿Qué cosas nuevas puede ofrecerle a la sociedad en un contexto donde el peronismo, bueno, fue responsable en muchos periodos, no único, porque todo el sistema es el que fracasa, no solamente el peronismo, pero el peronismo gobernó. De hecho, vos tuviste en su momento, yo le recordaba otro día a que nuestro productor, que el día de la 125 en Rosario, vos estás con Cristina en Salta, Sí. me acuerdo, y lo charlamos, Sí, esa sí, sensación correcto. de incomodidad frente a lo que estaba pasando con una sociedad por un lado y la política por otro, y vos lo viviste en carne propia, ¿no? ¿Qué cosas podés ofrecerle, no vos, el peronismo nuevo, a la Mira, sociedad en este contexto? Lo primero es entender por qué estamos acá. Nosotros estamos acá por un rotundo fracaso, no estamos acá por el azar, porque pasó algo extraño, exótico. Y aparte, volvamos a la cuestión cultural que hablamos. Para hacer individualismo, cuentapropismo y sálvese quien pueda, la gente eligió al verdadero, no al trucho. Y el verdadero, un liberal, no un peronista. O sea, si vos te autopercibís peronismo y laburás individualismo, hipercapitalismo y que sálvese quien pueda, como fue la última fase, inevitablemente la gente se va a donde está. Entonces, ¿qué debe ofrecer el peronismo?
instituciones de calidad que den servicios que requiera la gente. O sea, entender primero, romper, y acá vuelvo casi a la doctrina básica del peronismo, la gran discusión intelectual de Perón que planteaba es, primero, la justicia social no puede ser enemiga de la libertad, punto uno, partamos de la base, prejuicio básico que hay que romper. Segundo, salir de la lógica del endiosamiento del Estado para tener un Estado inteligente, eficiente, que le dé servicio a la gente, entender al Estado como un proveedor de servicios. O sea, la discusión que yo a veces hoy asistimos en los medios o en redes sociales, entonces, claro, tal organismo es deficitario. Obvio, el Estado es deficitario si es un proveedor de servicios. El Estado no tiene que ganar plata. Totalmente. Debe Y proveer más siempre servicios. cuando tenés una sociedad civil tan débil como la Argentina, en términos de conformación y en términos de provisión y productividad. Pero es ¿Qué que necesitas el problema Estado? cuál es, ahí hay una cosa en donde también, otra de las cosas que debe ofrecer el peronismo, te estoy hablando, conciencia en términos de valorar la libertad, la productividad, salir de esa lógica absurda de que el peronismo no sea el motor de la evolución y el encadenamiento de valor. El peronismo es el que generó la clase media en la historia argentina. El peronismo no puede combatir lo que él mismo generó. O sea, conceptualmente, vos hiciste que el más humilde deje de ser tan pobre y pase a ser un hombre de clase media que yo. Entonces, como llegó a ese lugar a donde vos lo llevaste, lo combatís. No, pero si ese es producto de tu éxito. Claro. Entonces, ¿qué es lo que Es pasó un punto importante. con toda la cadena de valor? La Argentina tiene que tender a una sólida clase media rural pujante que sea producto de ese encadenamiento de valor de nuestra actividad, que no es solo agropecuaria, también es en términos de minería, en términos de energía. O sea, es cómo nosotros nos vamos poniendo en ese lugar Claro. de Ahora, encadenamiento Juan Manuel, de esto es valor. romper la polarización malsana que tenemos, ¿no? ¿Vos pensás que hay oídos para ese discurso? ¿Sabes qué pasa? Inevitablemente hoy, bien lo decías, hay una cuestión casi básica. Los parámetros referenciales en la política los genera el gobierno. O sea, vos estás a favor de la política de Milei o estás en contra. Primer polarización inevitable. Yo estoy en contra, entonces todos aquellos que estamos en contra de esta política debemos de parar esto. Porque de verdad hay que pararlo. Cuando vos vivís en la Argentina del interior, lejos de acá, advertís lo que significa tener un estado en donde no sabes cuál es la función de vialidad. Entonces le preguntaba, bueno, ¿quién va a hacer lo que hacía vialidad? No, lo va a hacer gendarmería. Gendarmería no te va a arreglar la ruta. O sea, pero ¿sabes qué pasa? No conoce, nadie ama lo que no conoce. Entonces, el planteo del Garrahan, por ejemplo, y entonces, y lo conozco de cerca, hablando con gente que vive ese drama cotidianamente. Entonces, estigmatizamos, no, está lleno de ñoquis, no son ñoquis, son administradores, no son médicos, sí, no son ni médicos ni enfermeros, son trabajadores sociales, que son los que hacen los estudios ambientales, los que hacen todo eso. O sea, es esa cosa de ese maniqueísmo, ¿viste? De plantear la lógica de buenos y malos permanentes, te rompe todo. Y lo primero que hay que hacer es romper eso. Manuel, como gobernador de Salta, como hombre del interior, seguro tienes una opinión sobre el conflicto actual que tiene el federalismo, la coparticipación como núcleo, ¿no? Danos tu opinión al respecto. Mira, primero, no empezó ahora, tenemos que tener la honestidad de decirlo. A mí me tocó ver cómo cada gobierno que vino fue más centralista que el anterior. Y te lo puedo decir, y ya no es un eufemismo. Este gobierno es más centralista que el de Fernández. El de Fernández fue más que el de Macri fue más que el de Cristina, y así sucesivamente. La Argentina tiene que ser un país que viva dentro del marco de la ley. O sea, gran parte del equilibrio fiscal que vive hoy el gobierno nacional es con apropiación de recursos que no le son propios. Porque otra cosa conceptual de decir, el gobierno no le va a dar plata a las provincias, flaco, no es tu plata. Es la plata de los que pagamos impuestos en nuestras provincias que luego vuelve. Entonces hay que animarse a hacer algo, o a cumplir la ley. Animarse a cumplir la ley ya es una gran audacia. O si no, a conformar una ley más justa en donde le asigna a las provincias. El gobierno nacional se puso en un lugar que me parece que hay que tomar el guante. Dijo,
el presidente en la Asamblea Legislativa, yo quiero que el Estado Nacional se ocupe de las relaciones exteriores, la defensa nacional y la desregulación de la economía. Hecho, tomado, pero no te quedes con el 75% de los recursos, si no vas a hacer más nada que eso. Pagarle a los embajadores, a unos cuantos militares y a 5 burócratas de economía y dame la plata para que yo me ocupe que en la Argentina haya salud, educación, seguridad, justicia. Entonces, ¿qué es lo que digo? ¿Cómo se resuelve el problema del federalismo? Cumplamos la ley, primero, porque teníamos problemas de falta de federalismo correcto. Ahora tenemos un problema mucho más grave, porque no se cumple ni una ley que no es tan justa como la ley de coparticipación. Y vamos a una segunda parte, porque esta es la primera. Nosotros siempre que discutimos federalismo fiscal, o sea, quién maneja la guita. Sí, claro. Discutamos federalismo económico. ¿Cuáles son las condiciones económicas para que yo, que tengo una granja en donde crío cerdos en mi provincia, tenga una competitividad parecida que alguien que esté cerca de un gran centro de consumo o del puerto? ¿Cómo hago? Claro. ¿A dónde cobro los impuestos? ¿Lo cobro en la tranquera del establecimiento o en la cortina de la fábrica? ¿O lo cobro en la góndola o en la aduana? Ahora, Juan Manuel, ¿Eso me va a hacer más competitivo o menos hay competitivo? algunos gobernadores que históricamente han jugado, no de Salta, pero han jugado a una especie de federalismo miserable, ¿no es cierto? A recibir del Estado Nacional y levantar las manitos cuando se citan en el Congreso. Correcto, Me pero parece que esto Sigue pasando. ¿no? hay que romper Sí. eso, pero es que aparte, la otra parte, ¿sabes cuál es? ¿Por qué preferir no la ayuda vamos? del gobierno Digo, que una inversión, digo, Pero eso yo me digo, estoy refiriendo. cumplamos la ley, porque ¿cuál es el problema? Yo me quejé mucho de la ley de coparticipación, es más, planteé alguna alternativa cuando fui gobernador, sin éxito, por cierto, me fue bastante mal, no lo logré. Pero bueno, ¿el tema cuál es? No lo logró nadie. Me quejaba de eso, sí, no lo logró nada, me quejaba de eso. Tranquilo. Hoy el tema es peor, porque no se cumple ni Claro, eso que era ni eso, injusto. claro. Entonces, Claro. Porque el artículo 4 te dice que los derechos de exportación e importación son lo que caracteriza al Tesoro Nacional. Los otros impuestos deberían ser de la provincia. claro, pero ¿no? ahora y el IVA vamos- está dando más de la mitad claro, hoy del vamos gobierno un nacional. poquito más, vamos un poco más allá. Nos animamos, modifiquemos. Nos quejamos de que los gobernadores solo gastan y claro, si el principal gasto social, yo goberné una provincia, como bien decías, 12 años, si yo tomaba los salarios de mi provincia, enfermeros, médicos, policías, maestros, y me estoy olvidando de alguno, creo que ellos tenían más del 95% de la cantidad de empleo público. Entonces hay que bajar empleo público. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cerrar una escuela? La justicia. ¿Cerrar una comisaría? Sí, que son pocos, o sea, no tienen gran Pero, incidencia. claro, Entonces, maestros ¿el tema cuál es? Y médicos son muchos. Entonces, el problema cuál es? Es, nosotros descentralizamos el gasto, algo que pasó en los 90, y concentramos el ingreso. Claro. Una genialidad. Hagamos lo siguiente, descentralicemos la ingreso. percepción, el ingreso. Entonces, permitamos inclusive que las provincias, si nos animamos, permitamos que las provincias tengan herramientas de política económica. Hoy las provincias no tienen ninguna herramienta de política económica. Vos O fíjate sea, que en los Estados este, Unidos los derechos de exportación son de claro, los estados. es que aparte ¿no? vamos a Inclusive. otro tema, fíjate, en Estados Unidos. Vos, hay estados, un estado que está al lado de otro, que a veces te divide una avenida Compite. de la misma ciudad. Vota con los pies, como Este, dicen. exactamente, tiene una presión tributaria diferente. Seguro. ¿Por qué? Por la orientación ideológica, quiere más Estado, entonces te cobra más impuestos, quiere menos Estado, te cobra menos. Pero bueno, y entonces compitamos a ver qué queremos. Puede ser otra, pero digo, es muy pretencioso. No, pero Empecemos es por clave, cumplir la ley, es ¿sabes? clave. Porque si no, Claro, hay con problema. eso ya Hombre, empezamos. vos sos parte de lo que aquí llamamos la Argentina árida, que se puso en valor en los últimos 10, 15 años, podemos poner el punto de inflexión en algún momento, donde la energía, la minería tradicional y la nueva, el litio, tu provincia es una de las grandes productoras, le están dando una oportunidad distinta de desarrollarse de forma capitalista, de manera muy dinámica, con inversión capital intensiva. Sí. Es como un cambio casi paradigmático para lo que era la vieja Argentina. ¿Cómo lo vivís viviendo en Salta? ¿Lo ves? ¿Es algo que es una ilusión nuestra de Buenos Aires? No, sí se ve, pero no con la intensidad que debiéramos vivirlo. ¿Sabes por qué? Porque todavía tenés interferencia de la política económica nacional que te está haciendo ruido. O sea, las provincias no tienen, decíamos recién, herramientas de política económica. Y uno de los problemas de la política económica argentina, Acemoglu y Robinson, es el bajo umbral de institucionalidad que hay en el país. Entonces,
un país en donde un presidente te cambia las reglas de juego por decreto o por resoluciones o decretos delegados, es un país en donde la gente no quiere invertir. Mira, tuve una anécdota hace un tiempo, una gente que yo era un gran promotor de inversiones, iba y yo era el lobista de los tipos que querían invertir en mi provincia. Me acuerdo que viene un pibe y me dice, ¿sabe qué? Me dice, Urtubey, discúlpeme, recursos naturales en todo el mundo. Nosotros lo que necesitamos son reglas de juego. Claro. Y si su país no me la da, yo no puedo invertir ahí. Y claro, eso te hace pensar seriamente. Vos podés tener una enorme calidad en términos de recursos y demás. Y eso es lo que nos está haciendo ruido en la Argentina. Claro, pero si no es negocio entonces, sacarlo. El problema no es que hay le llamemos una baja institucionalidad buena y una baja institucionalidad mala. Hay una doble vara en la evaluación de eso. Porque cuando hay bajo umbral de institucionalidad hacia una orientación política, es un horror y en este país no funciona, qué sé yo. Y cuando te pasas de rosca para el otro lado, está todo bien. No, también está mal. ¿Por qué? Porque si vos festejás eso que está pasando, con esa misma lapicera, cuando cambia la mano del que firma, esa misma lapicera te cambia. No podés ser republicano entonces, solo cuando no podés viajar a Miami. Exacto. Entonces, eso tenemos que cambiar, porque si no, la Argentina va a tener siempre este problema, porque no terminamos de avanzar en eso. O sea, la tentación de pretender que el modelo económico argentino, no quiero poner, viste, cuando pones ejemplos, teníamos nosotros un presidente que ponía ejemplos de otros países, cosas de mal gusto supino. Sí, claro. Pero digo, en donde vos apostás a un nicho de una actividad económica, 70% de pobre, gran estabilidad monetaria, muy premiados a nivel internacional, qué bien que me va, y con 75% de pobre, modelo en la región funciona, en África funciona. Sí, vienen de otra tradición también. Culturalmente en la Argentina es insostenible. Y moralmente, algunos como yo, no estamos dispuestos a soportar. Como gobernador, vos te ocupaste del medio ambiente. Sí. De manera controversial, porque marcaste un límite a lo que se podía explorar, a que no, en una época de expansión de la frontera de la soja. ¿Por qué pensás que el medio ambiente quedó tan desplazado en las prioridades, siendo un tema crucial en todo el mundo, aún hoy? Pues sabés que mi percepción, lo hablaba justo, estuve reunido esta semana con alguien que había, uno de los técnicos, un ingeniero ambiental genial, que participó en el ordenamiento territorial de esa época y en la actualización ahora, persona que trabaja de carrera en la administración pública. Y decíamos, debe ser que hicimos la cosa más o menos bien, porque nos puteaban de los dos lados. Sí. Me reputeaban los productores porque parecía que yo era de Greenpeace y me reputeaban los de Greenpeace porque no hacía lo que ellos querían. Da la sensación que eso es hacer la cosa más o menos bien en términos ambientales. ¿Sabes qué pasa? Volvemos a la lógica del anarcocapitalismo. ¿Por qué no hay una política ambiental? Porque en definitiva no hay ninguna lógica de protección. Si vos te ocupás de las políticas, de la sustentabilidad de las distintas actividades, es porque estás pensando en proteger a alguien. Nosotros hemos desbloqueado el capítulo de la protección y con mucha preocupación, yo qué es lo que veo en la Argentina, es lo que más me preocupa, que es una cuestión ética, ya no es ni ideológica, no hay registro humano. Cuando no hay registro humano, vos no podés evaluar si algo es bueno, no, este es bueno, este es malo, es sensible. No hay registro humano. No hay registro humano. Bueno. O sea, cuando vos estás hablando y se desmaya un chico al lado tuyo y vos seguís hablando y haces una broma, quiere decir, no es que sos malo. No sé si me explico. No tenés ese registro. ¿Estamos? Bueno, las políticas en la Argentina están en esa sintonía. ¿Entendés? O sea, si yo digo... Eso es muy fuerte lo que acabo de decir. Si yo digo que cuando una familia tiene un discapacitado en su familia, ese no es un problema de la sociedad, sino de esa familia. ¿Por qué yo mismo que digo eso me voy a ocupar del ambiente? Si no me estoy ocupando del ambiente. Eso viola acuerdos internacionales que Argentina firmó. Claro. ¿No? Ahora, que tienen un rango constitucional. ¿No? La frustración te lleva a la indignación y a la desesperación. ¿No es cierto? Que hoy la ideología mundial es la indignación y la actitud es la desesperación. Pero fíjate y con eso estás regalando vida finalmente. Sí, ¿no pero es cierto? ¿sabés Porque... qué? Vamos a ser francos. Dale. Es larguísimo y no da para un programa de tele. En el mundo se está discutiendo eso en términos de
históricamente los que pusieron los recursos son los que mandan. Desde el Homo sapiens para acá, Eso sí. el sistema monárquico, cuando era la revolución agrícola, cuando vino la revolución industrial, la democracia de masas, hoy los grandes dueños del mundo, a través de la economía del conocimiento, lo que sea, 2/3 de la economía global, te dicen, flaco, ya las cosas que ustedes discuten a mí no me Ahora interesan. tiene que ser Entonces, manejado por ustedes. la Argentina hoy Por los dueños. tiene un gobierno que está plenamente alineado con esa mirada. Plenamente alineado con esa mirada. Y yo creo que uno de los fracasos del siglo XXI, de este cuarto del siglo XXI, es que estamos viviendo el proceso de inequidad en términos de índice de Gini, de distribución, Más significativo, tío. más significativo de la historia de la humanidad. Entonces, el planteo, ¿cuál es? Esa es la discusión de fondo que hay hoy en el mundo, y hoy la Argentina encuentra la orientación política en un gobierno que se ha puesto definitivamente a jugar en ese andarivel. Yo no digo que esté bien o esté mal, yo no lo comparto. Ahora, Juan Manuel, el atendido por sus dueños también llega algún problema, ¿no? Porque hoy no podemos hablar de una clase burguesa como en el siglo XIX. Hoy No hay. son empresarios, ¿no? Que representan ellos en su persona lo que era toda una clase antes y tienen visiones hasta diferentes. Fíjate lo que pasó en Estados Unidos entre Trump y Musk, ¿no? Bueno, pero tiene que ver con esto, por supuesto. porque en la lógica de Musk, él es el jefe. Claro. Tal cual. No puede ser Entonces, otro en jefe. un rapto de lucidez, Trump dijo, no, No, flaco. pero si el jefe soy yo. A mí me votaron. Esa discusión de jefatura acá no se da, porque los jefes no están en la Casa Nos Rosada. quedamos sin tiempo, fue un placer tenerte, la verdad. Pero igualmente. Ojalá vas al Congreso para elevar un poquito el nivel de debate. Y además de todo es de River, así que perfecto. Bueno, Más aún. tiene una sola cosa buena arriba, Tal la cual. franja roja. Ya volvemos en todo un ratito aquí en el tornillo, no se vayan. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Último bloque aquí en el tornillo, Luis, me quedé, te voy a ser sincero, ¿no? Hemos tenido ya unos cuantos programas en este tercer ciclo del tornillo. Hoy me quedé como un poquito más satisfecho que de costumbre, porque no, veo como una densidad conceptual en el discurso de Juan Manuel, que, bueno, muy rescatable, un soplo de aire fresco. Vos decís que nos pasó como Bernardo Nesta cuando recibía el Sogaray. Bueno, puede ser. Repítalo. Nos dice lo que queremos escuchar, ¿no? Sí, Un poco fue un discurso autorreferencial de institucional otra y parte. programático, sí, es cierto. Es un discurso, por empezar, civilizado. ¿m? Y que escucha, y que plantea parte alternativas, y hace un diagnóstico, ¿no? O sea, hoy estamos tan acostumbrados al discurso, basado en el insulto, que no es un discurso, es meramente insulto, que no más una propuesta ya suena, digamos, como música en nuestros oídos. Ahora, el tema cuando esto está cargado, inclusive, de ciertas cuestiones como diagnóstico, como necesidades del federalismo, y bueno, ya es como un paso más, ¿no? Es como un upgrade de la política, ¿no? De la que tenemos hoy. Ahí hay una apuesta riesgosa, teniendo en cuenta el clima antipartidario, de rechazo o enojo con la política, y es el instrumento PJ, ¿no? Lo que busca Sí. Juan Manuel de alguna manera es poner en valor Sí. algo que por ahí en el interior no está tan degradado como en grandes centros Totalmente. urbanos, pero eso es una apuesta riesgosa. Vos decís que ¿no? suena casta. No, la Digo, casta tiene una nosotros, connotación bueno, negativa. en otro A programa nosotros- tenemos castadiva, ¿no? Claro, a nosotros no nos gusta ese término porque nos parece degradante. Y la verdad que en todas las democracias hay clases políticas y sin una especialización en el arte de gobernar no hay democracia. Fíjate vos el problema de tener amateurs en el Congreso, ¿no? Bueno, ahí ¿Cierto? tenés. Ni más ni menos. Ahí tenés. Ni más ni Por menos. no tener casta, que después discutimos si son casta o no, Claro, tenés, hablemos de profesionales. tenés un ¿no? desastre en términos de capital humano. Separo a las personas de su capacidad. Por eso son muy buenas personas, pero tanto de su Casta rol, estamos hablando de que alguien No, que de su utiliza rol su rol institucional, para la por supuesto. suya, ¿no es cierto? donde hay una cantidad de códigos y de respeto al otro que lamentablemente son criterios que se han degradado muchísimo, ¿no? Pero, ¿te parece que rescatar los instrumentos partidarios tradicionales es una apuesta lógica o demasiado riesgosa? A ver, es una apuesta necesaria. Yo creo que Urtubey le está dando una vuelta, ¿no? Que es acudir a un clásico, que es el enfrentamiento provincias-centro, ¿no? Entonces, lo interesante es que esto lo canaliza a través de una discusión sobre la institucionalidad. Sí, son la copa aparte, ¿no? Entonces, es como que está abarcando diferentes electorados.
¿no? Por un lado, el electorado de centro, moderado, por el otro lado, el electorado provincialista, ¿no? Que en última instancia ha dado buenos frutos en la Argentina de la fragmentación. Mira Neuquén, Sí. mira San Juan, mira San Luis, ¿no? Digo, son provincias que han de alguna manera intentado salir de la polarización. Ahora, él le agrega un tercer factor que es el peronismo también, ¿no? Claro. Tenés entonces, 3 factores: discurso moderado, peronismo y esta cuestión de la provincialidad. Bueno, digo, alguna la tiene que pegar. Ahora, se viene un congreso de mayor voltaje, ¿no? De mayor voltaje, y eso significa también un congreso más difícil, porque no tenés 2 caciques como eran Manzano y Jarolaski. No, claro. No, digo, caciques que tenía detrás de ellos un capital humano infinitamente Estoy hablando superior. de caciques de No, un claro. congreso que, bueno, uno lo añora, ¿no? Y Sin no quitarle está- méritos a ellos como jefe de bloque, tenías una cantidad de soldados que eran extraordinarios, ¿no? extraordinarios, pero lo que había era disciplina partidaria donde todo se discutía antes, y eso te permitía, inclusive, ¿no es cierto?, una negociación durísima de último minuto, donde Terrible. cuando llegaba el punto, José Luis Manzano levantaba la mano y habilitaba la discusión, digamos, que había estado paralizada sobre los impuestos. y Estamos salía. hablando del Congreso de los 80, al comienzo de la transición a la democracia, donde no no, había era una lógica brillante. todavía. Ellos crearon el juego político, tienen mucho mérito. Fíjate lo que era Pugliese, lo que era, No, claro. bueno, Stubrin, Marcelo Marcelo Stubrin, ¿no? Stubrin. Bueno, Lo que era Cafiero. Changui Cáceres. Changui Cáceres. Lo que- Grosso. Sí, bueno, era otro nivel. la Sota. Otro nivel. Vamos ahora a nuestras historias de Quincho. Mencioné, Luis, recién a José Manuel de la Sota, que le costó llegar a la gobernación de Córdoba, tuvo varias frustraciones, pero la resiliencia, la perseverancia, Pagó. como ocurrió con Lula, Sí. pagó y finalmente, bueno, armó Bueno, el Macri cordobesismo. también, vamos a decirlo. Pero Macri nunca había perdido una. Bueno, sí, había perdido Sí. la del 2003, tenés La del razón. 2003, sí. Y armó el cordobesismo, que es algo muy singular en una provincia tradicionalmente radical, ¿no? Sí. Como Córdoba, en la época de hegemonía del peronismo, Córdoba tenía a Sabatini y mantuvo siempre una diferencia respecto del poder central. Tal vez una de las provincias más gorilas de la No, fíjate que Argentina. Urtubey está intentando hacer algo similar, ¿no? Pareciera. Sí, bueno, pero... Con otro tipo de pero una características provincia- personales. claro. ¿no? Y otra provincia. Claro, Córdoba es una provincia grande, compleja. Bueno, armó ese... Donde ganaba el radicalismo. donde ganó el radicalismo. En Salta no Para, pasa eso. Donde sigue teniendo muchos intendentes los radicales. Por supuesto. Este, Y donde- que votan a veces a gobernación. Bueno, la vicegobernadora de Ayora Radical, ¿no? Sí, porque ya llora. Pero quería contarte una anécdota ver. con el gallego de la Sota. Yo nunca fui muy amigo de él, pero tenía obviamente un vínculo y cierto diálogo. Y en un momento, hacia mediados del 2018, ya con la experiencia de Macri complicada, esto era agosto, justo cuando estaba Toto Caputo haciendo agua en el Banco Central, a punto de rajarse el Banco Central. En ese momento me llama José Manuel y me dice: estoy yendo a Buenos Aires, ¿tenés tiempo para tomarme un café a la mañana? Digo, sí, bueno, pues yo tenía muchos compromisos. Y dice, bueno, vení temprano, así tenemos tiempo para charlar. Entonces caigo 7:30 de la mañana. Yo siempre, lo digo en inglés, al pedo, pero temprano, por igual no me costaba levantarme. Pero bueno, voy a hablar con él. Tomamos un desayuno que duró 3 horas y media, literalmente. A las 11 dije, José Manuel, me tengo que rajar, tengo que laburar. Dice, bueno, pues la seguimos. En esas 3 horas y media me contó todo su plan de gobierno para el periodo 2019-2023, que implicaba un acuerdo nacional. Él me contó que tenía ya el ok de Cristina para construir esta alternativa. Era multipartidaria, una especie de gobierno de salvación nacional con el objetivo de arreglar la cuestión fiscal, la cuestión monetaria. Un plan de gobierno. Yo me quedé mirándolo y digo, pero José Manuel, vos hablaste con... No, hablé con todos, hasta con el PRO. Yo, sorprendido, me fui, me acuerdo, caminando. Esperanzado. Bueno, claro, dije, bueno, hay una alternativa. Hay una alternativa. Lamentablemente falleció en un accidente Sí, de auto. tan loco. Yo ¿no? te aseguro que nunca estuve tan cerca de alguien que tenía una cosmovisión No, es tan... increíble. José Manuel era un tipo tan exótico vistiéndose como brillante. Yo compartí una vez, yo también lo conocía como vos,
y compartí con él un viaje, un vuelo que nos habían invitado a Washington, no sé qué ONG, y en business, así que íbamos los dos codo con codo. Cuando llegamos a Washington nos dimos cuenta que habíamos hablado todo el viaje, especialmente él, miren que para callarme a mí hay que callarme, ¿no? 2/3. Y fue brillante, fue brillante. Y cuando llegamos me puteaba y decía, no dormimos, pendejo, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, cuando volvimos tampoco dormimos, porque nos sentamos y hablamos. Y realmente fue una experiencia increíble, como vos decís, tenía una visión completa, total. Total. Y basada en la experiencia también, ¿no? Tal cual. También la experiencia como gobernador, recuerden, él fue embajador en Brasil y tenía un conocimiento de Brasil impresionante. ¿Eh? Así que nada, cuando uno compara a esos políticos con lo que tenemos hoy, bueno, un poquito de nostalgia, ¿no? Vamos ahora a los premios El Tornillo. El Tornillo Negro esta semana, Luis. A ver, A los errores del mercado, que requieren intervencionismo del Estado. así es. Y ¿Hay a errores del veces- mercado? Sí, que hay errores del mercado. También errores del Estado, pero bueno, pero hoy se notan más los errores del mercado. El gobierno había decidido no meterse en la tasa de interés, dijo que lo resuelve el mercado. Curiosamente, bajaron mucho las tasas, de pronto, ¡brum!, subieron, ¿Viste vos? había como un ruido y tuvo que intervenir el gobierno, como siempre pasa, lo cual demuestra que más allá de discursos, más allá de ideologías, el pragmatismo se impone, señores. Este tal vez es el gobierno más gradualista. Que el en la gato historia. case ladrón. Tornillo Negro cerró el mercado. Por suerte hay literatura sobre intervención del Hay Estado, un cosa poquito. que utilizó este gobierno supuestamente libertario. Y ya que hablamos de economía, el tornillo plateado es para la vuelta de los superávit gemelos en la Argentina, Muy que bien. es muy importante, Bien. porque cuando vos no tenés reserva necesitas por lo menos mostrar algo, ¿no? Esto es muy importante, aunque sea por la liquidación extraordinaria del campo, por lo que sea. Vamos a ver el mes que viene dónde sacamos la plata, pero este mes, tornillo plateado. ¿No? Y el primer semestre también superó Sí, casi un sí, punto sí. del producto para la Argentina. Totalmente. Es una maravilla. Es una maravilla. Finalmente, tornillo de plástico, el tornillo celeste, para el gran Chiqui Tapia. El Chiqui, que en este momento tan singular de la Argentina, no tiene mejor idea de que vuelvan los visitantes para que haya un clima de concordia. Claro, aprovechemos, Paz social. aprovechemos paz y amor. Muy bien. Eso sí. Parece que le van a comprar pan de leche los de la tribuna oficial. Efectivamente, tienen que ir en Muy micros bien. grandes, no en micros escolares, para que no paren y hagan despelote cuando hay ahí en un claro, que no bolichito, hagan lío, que no hagan lío. Los tipos pueden controlar. Muy Chiqui, bien, muy bien. Por Y fin, esposados, bien. por fin elevamos el nivel del debate. Ya le en ponen la Argentina. tobillera. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos aquí en El Tornillo, por el canal de la ciudad. Que tengan una gran semana. Nos vemos el próximo domingo. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.